Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, buenos días. Ya estamos aquí de regreso para analizar y hacer un balance sobre un tema reciente que bueno, hemos estado tocando, pero que vale la pena que usted conozca, analice y también consulte. En días pasados, si no es que semanas, estuvimos viendo cómo es que las importaciones y exportaciones pues traen como consecuencia un encarecimiento a los productos. Sin embargo, datos vistos recientemente, vemos que las exportaciones pues están a la alza, vemos que la industria automotriz efectivamente está repuntando, está acelerándose, y esto trae como consecuencia pues una aceleración o una recuperación económica paulatina, gradual, segura, y bueno pues también esto trae como consecuencia la recuperación del tipo de cambio, las tasas de interés, y en este inter pues tenemos que empezar a usar otro tipo de herramientas, como son herramientas virtuales, dineros electrónicos, porque es evidente que operamos en un mercado internacional, en un mercado en donde el dinero es electrónico, ya no hay prácticamente excusa de poder realizar operaciones en el extranjero. Y bueno, recientemente también el Banco de México acaba de anunciar un incremento a la tasa de referencia que trae como consecuencia que el dinero se encarezca. Sí, lo escucho bien, el dinero se encarezca porque el préstamo, el crédito que se libera en el sistema bancario, pues al tener una alza en la tasa de referencia, pues los bancos evidentemente tienen que subir el precio. ¿Y qué sucede con el precio final de los productos? Pues también vemos que hay un encarecimiento. También hemos visto una alza histórica en la tasa de inflación. ¿Qué significa esto de la tasa de inflación histórica por encima del 6.5%? Llegamos al 6.8% en el semestre del 2021. El año pasado estábamos cerrando casi al 4%, cuando yo me acuerdo desde hace 2 o 3 sexenios ya que la tasa de inflación ha estado regulada y permaneciendo por alrededor del 3% anual, donde el Banco de México ha estado presionando para que se controle esta tasa de inflación. Sin embargo, ¿hasta dónde están estos análisis de la referencia de la tasa y cómo está afectando el dinero electrónico, estos temas que están las criptomonedas, las monedas electrónicas, qué son y cómo afectan el mundo de los negocios? Bueno, como ya sabes, salimos a la calle a preguntarles a las personas si conocen, si utilizan este tipo de herramientas, y esto que fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Conocen qué son las bitcoins o criptomonedas? Sí, es la moneda digital. Sí, son activos virtuales que en los últimos años se han puesto de moda. ¿Sabe que en muchos países se usan este tipo de monedas? Sí, tenía conocimiento de que China allá había cambiado su moneda de la física a la virtual. Sí, ya van varios países como en China, como en Qatar, como en la zona europea, donde en ciertos puntos se comercializa o se puede pagar con criptomonedas. ¿Sabe si es legal su uso aquí? Tenía entendido que va a haber cambios para el 2022, pero no sé muy bien cuáles. No son ilegales por lo que tengo entendido, pero se está viendo la forma de regularlas. Al respecto, ¿conoce que el Banco de México quiere regularlas? Sí. Sí, en los últimos días he escuchado que el plan del Banco de México es para regularlas para el siguiente año. Paralelamente a esto, ¿sabía que el Banco de México aumentó las tasas de interés? No tenía conocimiento. Sí, la aumentó la semana pasada a 4.25%, si no mal recuerdo. ¿Sabe que la inflación actualmente en este año está por arriba del 6%? Sabía que sí estaba como a 2%, 3%, entonces sí subió bastante. Sí,
Es por ello que decidieron aumentar la tasa de interés. Bueno, pues hay una telaraña de información que una se va encimando a la otra por capas y finalmente toda conlleva a que tengamos que tener sobre todo la información de los especialistas. Hoy no es la excepción, nos acercamos al maestro y licenciado en finanzas, el maestro Carlos Alberto Cruz Andrade, quien es director de Fomento Económico para el Desarrollo Empresarial de Aguascalientes y Mercados y Finanzas Integrales, un consultor prestigiado por el sistema bancario a nivel nacional y además presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Coparmex en Aguascalientes. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya viste muchos temas, pero no te vamos a quitar mucho tiempo para analizar este tema. Sin embargo, queremos empezar por lo más sencillo y queremos que nos digas, de entrada, estos activos virtuales que nos dicen, estas cuestiones de criptomonedas que han estado muy frecuente utilizadas por algunos inversionistas novedosos, vendedores de activos virtuales. ¿Qué sucede? ¿Qué son? Buenos días a ti y a todo tu auditorio, Oscar. Pues yo creo que la forma más sencilla de entender qué es una criptomoneda y qué es un activo virtual es por principio de cuentas entender qué es una moneda, ¿no? Para los economistas, una moneda tiene tres funciones, básicamente. Uno, es una reserva de valor, claro está. Nosotros a una persona le pagan, ¿no? Le depositan en una cuenta bancaria, tiene valor, ¿no? Es decir, mañana, pasado la puede utilizar, ¿no? Número uno. Número dos, es una unidad de cuenta, es decir, los precios, ¿sí? Nos los expresan en 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Y además de ser una reserva de valor, además de ser una unidad de cuenta, es un medio de intercambio, ¿sí? Cuando nosotros queremos comprar un activo, queremos comprar un bien, pues no intercambiamos cosas por monedas, ¿no? Entonces, esta es una moneda, esta es la definición de una moneda desde un punto de vista duro. ¿Qué es una moneda? Un peso, un dólar, un yen, lo que tú me digas. Los activos virtuales en teoría son monedas. ¿Por qué decimos en teoría? Porque pueden servir para intercambiar, ¿no? La primera operación realizada con bitcoins fue, por ejemplo, para comprar una pizza, ¿sí? Al día de hoy en Estados Unidos hay muchísimas agencias de autos, ¿sí? Es decir, no negocios virtuales, donde tú llegas y te aceptan bitcoins. Y obviamente en Internet... El Bitcoin es una criptomoneda, para entenderlo, ¿sí? El Bitcoin es la principal criptomoneda, ¿no? El principal activo virtual utilizado en el mundo. Entonces, existen muchos negocios, existen muchos lugares donde aceptan esta moneda, ¿no? Y tú lo puedes intercambiar. Pero eso no significa que sea una moneda como el peso, como el dólar. ¿Por qué? Porque no es una reserva de valor efectiva. Es decir, nada el lo Bitcoin, respalda, ¿no? Además de que nada lo respalda, es muy volátil, ¿no? Okay. El Bitcoin, por ejemplo, en mayo llegó a tener un valor de más de $63,000 cada Bitcoin. Al día de hoy vale menos de 32,000, es decir, prácticamente por mitad. La volatilidad peor que hemos visto en tipo de cambio, el año pasado el peso llegó a 25 y hoy está por debajo de 20 y es una volatilidad muy alta. Entonces, no podemos decir que es una moneda como el peso, como el dólar. Creo que sí es importante que tu auditorio conozca esto. No podemos decir que es una moneda. En muchos lugares se acepta como reserva de valor. El 9 de junio de este año, es decir, hace prácticamente un mes, El Salvador fue el primer país que aceptó esta moneda como de curso legal. Es decir, que los bancos y los negocios están obligados a aceptarla. Todos. En Estados Unidos, quien quiera lo puede hacer. En México, quien quiera lo puede hacer. Entonces, es por eso que decimos, no es una moneda, es un activo que podemos intercambiar, como puede ser una acción, como puede ser
un billete de un dólar, por ejemplo, ¿no? Que aquí en México se acepta, pero tampoco es de curso legal. La moneda de curso legal es el peso. Ok. ¿Sí? Ok, entonces la razón por la que están siendo utilizadas es porque es una novedad en el mundo, o porque es una tendencia, o por qué. Sí, bueno, a ver, creo, va por dos sentidos. A ver, la economía va hacia un intercambio virtual, Más ¿no? rápido, ¿no? Sí, ¿qué es a lo que vamos en esto? Con el tiempo vamos a ver que se va a dejar de utilizar el efectivo, las monedas, se va a utilizar cada vez más de forma digital. Y todos lo hacemos hoy en día. A muchísimas personas que les pagan, utilizan su tarjeta de débito, de crédito, y tal vez se dan cuenta que hace mucho tiempo que no utilizan billetes, o Sí, que claro. la proporción de los pagos en físico es muy bajo. Entonces, Sí, claro. sí hacia allá va la economía, pero es muy diferente hablar de hacer pagos electrónicos Sí, como en el una CODI que moneda. sacó el Banco de México, ¿no? Recientemente. Exactamente, como el código, hacer transferencias simplemente, o el activo virtual que todo el mundo hemos utilizado, pero que no lo vemos como tal. Los puntos de una tarjeta de crédito. Claro, Eso es un benditos activo puntos. virtual. Todo el mundo lo utilizamos. Pero ¿qué es lo que pasa? El peso lo respalda la economía mexicana, el Banco de México. Ok. El dólar lo apoya la economía de Estados Unidos, la Reserva Federal. En cuanto al Bitcoin y otros activos virtuales, no hay más que la oferta y la demanda, no hay un respaldo real. Eso es lo que vuelve muy problemático el uso de estas monedas y decir, de estos activos y decir, son monedas como el peso, como el dólar. Es una situación, es algo un poco peligroso, por un lado. Y por el otro pasa lo que tú comentas muy bien, Oscar. Sí es también un tema de moda, honestamente. Sí, porque recientemente en esta semana, en estas semanas, no quiero mencionar si fue esta o la anterior, pero un titular de un banco local incluso mencionaba y decía que ya lo iba a aceptar, a lo cual pues el Banco de México respondió inmediatamente diciendo que no era una moneda de curso legal y que tendría que ser regulada, ¿no? El punto que tú estás comentando es muy importante y es muy importante que lo conozca tu auditorio y va en el sentido de lo que yo comentaba al inicio. Cualquier banco, cualquier negocio es libre de aceptar cualquier valor para hacer intercambio, ¿no? Y tú tal vez, todos alguna vez en algún servicio que hemos dado, no nos han pagado en efectivo, ¿no? Nos han dicho, tenemos proveedores y oye, tú me debes este servicio, así quedamos, ¿no? Pero eso es un acuerdo entre privados, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Yo decido que un proveedor me pague con otro servicio, pero es muy diferente a decir que se va a obligar a que todo mundo acepte un activo que tiene una volatilidad muy alta. Ricardo Salinas Pliego en su banco puede aceptar intercambiar bitcoins, claro, no hay ningún problema, pero es muy diferente a que todos los bancos lo vayan a hacer, cosa que está muy lejos de suceder en México o en cualquier otra parte del mundo. Y lo que menciona el Banco de México relacionado a las criptomonedas, ¿qué es lo que entonces quiere regular? Las criptomonedas hasta cierto punto ya están reguladas. Hay una ley fintech en México que regula la operación. Lo que Banco de México quiere es que se defina muy bien, sí, precisamente, que la moneda de curso legal solo es el peso. ¿Cuál es el papel que tienen los intermediarios en la operación? Es decir, lo que quiere regular es tu banco, ¿qué puedes hacer con criptomonedas y qué no puedes hacer? Con el objetivo de que el público tenga la mayor cantidad de información y tome decisiones. Claro. El ejemplo más sencillo que podemos ver es cuando se hace operaciones con acciones, con bonos, con instrumentos financieros. Existe una serie de regulaciones en México y en el mundo en el que quien propone el intercambio o hace la asesoría debe de documentar de la mayor forma posible qué se le dijo al público para que él tome sus decisiones. Lo que quiere Banco de México, Secretaría de Hacienda, es regular muy bien para que los bancos no se excedan en estas operaciones y quien lleve la parte negativa pueda ser el público inversionista, los ahorradores.
indicadores. Sí, de por sí es complicado, ¿no? Tener tus estados de cuenta, no sé, tanta regulación de trazabilidad del dinero, tarjetas, monederos, etcétera. Sin embargo, bueno, relacionado a esto, esta cuestión de intercambio y a esta recuperación paulatina que ha venido anunciando el sector económico, sobre todo las exportaciones del sector no te voy a decir del autotransporte, pero sí de fábrica de vehículos. Este anuncio que dio también el Banco de México relacionado a la inflación acumulada de este semestre del 6.8%. Consecuencia también de esto y muchas operaciones internacionales, un flujo de dinero internacional. Por eso el tema, pero ¿qué pasa con esta inflación? ¿Por qué el alza histórica del 6.8% en un semestre? Bueno, yo creo que hay que poner en perspectiva el tema de la inflación. El tema de la inflación se ha puesto mucho de moda en Estados Unidos y en México. Sí tenemos una inflación históricamente alta si comparamos lo que ha sido la inflación en México en los últimos 20 años, la inflación en Estados Unidos en los últimos 20 años. Tu público, que tal vez sea un poco mayor, recordará las inflaciones terribles que estuvieron en México en los 80s, de 3 dígitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una inflación del 185% que se dio en el 85, 86, inflaciones del 70%, ¿no? En el 95, y hablamos de una inflación del 6, pues es una inflación muy, muy baja a comparación de las inflaciones históricas. Pero, por otro lado, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Pero por otro lado, sí es una inflación muy alta. ¿Por qué? Porque venimos de inflaciones del 3, del 4%. Entonces, sí es una inflación alta, ¿no? Una inflación controlada. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias? ¿No? Creo que aquí hay buenas y malas noticias. Sí. Las malas noticias es que ya es una inflación que ha venido siendo recurrente a lo largo del año. Es una inflación que en muchos está afectada por los energéticos, ¿sí? Es decir, la inflación general fue poco más del 6%, pero la de los energéticos ya la llevamos por arriba del 18%. Entonces, es una inflación que le pega a la mayoría de la población. En las últimas semanas, 2 semanas, en el país ha llovido bastante, pero antes de esas 2 semanas teníamos un país con una sequía de mediana a severa en el 80% del país. Sí. Eso ha afectado a muchos productos agropecuarios. Y además tenemos una inflación en ciertos componentes que se importan de China, sobre todo los microprocesadores. Eso afecta a teléfonos, computadoras, muchos electrodomésticos, porque en China ha habido ahorita un problema de ciertos rebrotes de la pandemia y eso afecta a la logística. Entonces, uno de los problemas de esta inflación es que viene de diferentes puntos. Okay. En el pasado hemos tenido algo que llamamos choques de oferta. Aumenta cierto producto. Hay cierta situación que hace que aumente la inflación. Ahorita tenemos crecimiento de la demanda en Estados Unidos porque se recupera la economía en Estados Unidos y en México. Tenemos el problema de... Y aparte Estados Unidos está dándole dinero a la gente, ¿no? O sea, exactamente. La gente exactamente. Aparte, y lo más probable es que sigan los estímulos fiscales. Entonces, tenemos el crecimiento en Estados Unidos y en México, tenemos aumento en los productos de la canasta básica, tenemos un aumento importante en energéticos y tenemos un cuello de botella a nivel global en la cadena de suministro por el tema de la pandemia, porque muchas empresas cerraron, porque muchas empresas dejaron de producir. El transporte, y ahora que se está abriendo la economía, no se puede satisfacer muchos de las necesidades. Entonces, tenemos una inflación, ¿sí? Que tiene esas partes negativas. Por la parte positiva, ¿cuál es la parte positiva en México y en Estados Unidos? A ver, para entenderlo. Que la banca central, la parte positiva es que la banca central, ¿sí? Tiene todas las armas para poder hacerle frente a la inflación.
y lo vimos hace una semana. INEGI reporta la inflación a las 6 de la mañana, ¿sí? Esta inflación que estás comentando tú. Obviamente Banco de México ya tenía conocimiento previo. ¿Sí? Por ahí estabas mencionando que la inflación la anunciaron en la mañana, en la madrugada, y luego ibas a mencionar que en México ya tenía datos. Sí. Bueno, comentaba que la parte positiva es que tanto Banco de México como la Reserva Federal tienen armas para hacerle frente a la inflación. Uh-huh. Sí, creo que es algo que debe de ser preocupante para la población, pero tampoco creo que vayamos a entrar, como se ha dicho en muchísimos lugares, en muchísimos editoriales, a una época de alta inflación. Puede ser que sí, puede ser que no. No es el momento para aventurarse eso. Banco de México, el mismo día que coincidió el anuncio de la inflación por parte de INEGI con la reunión de Banco de México. La mayoría de los analistas decían, Banco de México sí va a subir tasas en diciembre, en septiembre, en octubre. Ese día, Banco de México ya tenía la información de que iba a subir que iba a haber una inflación alta, y ese día, sí, subió las tasas sorprendiendo al mercado. Entonces, de hecho, es otra de las preguntas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué subió las tasas de interés? O sea, es como una política restrictiva de monetaria, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos un crecimiento importante de la economía, ¿sí? A Banco de México le interesa mantener la inflación controlada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Banco de México? Si ve que la economía está creciendo, que esperamos este año que crezca por arriba del 6%, de acuerdo a los datos de Secretaría de Hacienda, ¿qué va a hacer Banco de México? Banco de México lo que va a hacer es subir tasas, si es que ve un nivel de inflación alto, que fue lo que pasó el jueves de la semana pasada. Sí. ¿Y qué es lo que va a seguir haciendo si la inflación sigue subiendo? Es un tema para que los empresarios tomen nota. ¿Por qué? Porque los créditos se van a encarecer. Pero no, todavía para este año no es tan preocupante. Es decir, el nivel de tasas que tiene Banco de México es relativamente bajo, ¿sí? Ya subió 25 puntos base. Es probable que a lo largo del año vuelva a subir otros 25, otros 50 puntos base. Es decir, puede subir el costo de los créditos medio punto porcentual como base, probablemente un poco más. Sí, no de los que ya tiene pactados, ¿no? Bueno, si lo tiene a tasa fija, ¿no? Si lo tiene a tasa fija, no tiene nada de qué preocuparse. Si lo tiene a tasa variable y le queda poco tiempo para pagarlo, tampoco es preocupante. Si tengo un crédito a tasa variable, me queda bastante tiempo, creo que es un buen momento para reestructurar la tasa. ¿Sí? Si voy a adquirir un crédito nuevo, definitivamente es buen momento para pensar, para ver ese diferencial entre tasa fija y tasa variable, y creo que la opción es una tasa fija. ¿Por qué? Porque sí hay mucha incertidumbre de hasta qué momento Banco de México en México y la Reserva Federal en Estados Unidos van a controlar la inflación. Va a seguir recuperándose entonces en México, va a seguir recuperándose la tasa de inflación a la alza, pero la economía se va a seguir recuperando, ¿es lo que estás mencionando, que es alentador? Sí. La recuperación conlleva en sí inflación. Sí. ¿Y eso qué va a conllevar? Alza en tasas definitivamente. Ok. Bueno, pues es una cuestión positiva. Si la gente tiene el recurso, el dinero para poder pagarlo, entonces es una cuestión necesaria. Además, como tú dices, una cuestión que el Banco de México debe hacer. Una de sus funciones fundamentales para las que fue creada es para controlar las tasas de interés. Y en ese sentido que tú mencionas, el flujo del dinero también se va a tener que ir regulando. Mira, en este momento, Banco de México, Banco de México tiene dos herramientas para regular la inflación. Una son las tasas de interés y la otra es por medio de la emisión de bonos, que les llamamos bonos de regulación monetaria. Para no hacerlo muy complicado para tu audiencia, es Banco de México cada semana vende cierta cantidad de papeles, de bonos, CETES, para financiar al gobierno. Pero de vez en cuando puedes decir, voy a vender más papeles de más largo plazo para retirar dinero de la economía. Esa es una medida que en el corto plazo
todavía no se ve. Ujú. ¿Qué significa? Banco de México se va a seguir por el alza en tasas. ¿Por qué? Porque estamos en tasas todavía relativamente bajas. Se fue de 4 a 4.25. Para pensar en vender bonos, para retirar dinero, todavía las tasas pueden subir 1 o 2 puntos porcentuales más sin ningún problema. Para ponerlo en perspectiva, Sí, en agosto del 2018 la tasa estaba en 4.25. pero Es y decir, esta inestabilidad no perdón, en trae, 8.25. perdón, esta inestabilidad no trae como consecuencia fuga de capitales. Al contrario, el subir tasas de interés, ¿qué significa? Que los papeles mexicanos Son van a atractivos. pagar más. Ok. La semana pasada estaban pagando 4, ahora están pagando 4.25. Si Ujú. tú ves países latinoamericanos con un riesgo muy parecido al de México, están pagando tasas menores. ¿Qué Ujú. pasó el jueves? El jueves el tipo de cambio estaba cotizando por arriba de 20 pesos. Ujú. Se da el anuncio de Banco de México y se va a 19.70. Ujú. Mientras Banco de México siga subiendo las tasas, hay un incentivo mayor para los inversionistas nacionales y extranjeros de invertir en pesos. Ok. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te están pagando muy poco por el dinero. Pues suena muy atractivo para quienes están obteniendo recursos. Sin embargo, venimos de un tiempo de crisis, de un año sin ventas, de caer empresas. Eh, ¿Se van a crear empresas nuevas? ¿Consideras también esto una recuperación? Ok, para los que ya están, pero para los que no están, El escenario es mixto, es un poquito complicado de complicado, ¿no? prever. ¿Por qué? Predecir. Eh, el, Se tiene un dato preliminar al día de hoy de el tema, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Uno de los saldos que va a dejar la pandemia precisamente es que se cree que la pobreza va a aumentar en 15 millones de personas y la pobreza extrema prácticamente se va a duplicar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en realidad tenemos una población con menos capacidad de consumo, ¿no? Sí se está dando una recuperación importante, pero porque venimos de una caída importante, ¿no? Esa es la verdad. Y incluso con la recuperación de este año no vamos a llegar al nivel previo a la pandemia. Entonces, sí hay una recuperación importante de empresas, pero tampoco estamos ante un escenario de crecimiento fuerte que pueda llegar a recuperar lo que se perdió en la pandemia. Oye, ahí, bueno, respecto a lo que mencionas de la recuperación paulatina relacionada a la inflación que tú estabas mencionando, que es una cuestión extraordinaria. El anuncio que daba el Banco de México es la recuperación de este 3% hasta el primer trimestre del 2022. ¿Esto por qué? Lo que pasa es que simplemente, si la economía el año pasado cayó el 8.5%, si lo hacemos desde el Fue punto de negativo, ¿no? vista aritmético, fue negativo. Oye, 8.5 y este año 6%, pues todavía nos falta un 2.5. Oye, si el siguiente año crece un 3, todos diríamos, ya estamos al mismo nivel. Pero así no se hacen las cuentas. ¿Qué pasa? Sí, porque va a seguir aumentando el valor de los productos, ¿no? Y por otro lado, caímos un 8.5 de un nivel. Ganamos 6 Ujú. del nivel que perdimos, Ujú. ¿sí? Entonces, no es lo mismo perder 8.5 de 100 pesos que ganar 6 de 92 pesos. Es decir, se tarda más la recuperación y muy probablemente no vayamos a recuperar lo perdido en la pandemia por lo que resta del sexenio. Además de que hay políticas directamente instrumentadas por parte del gobierno que no ayudan a esa recuperación. A un país como México, con los niveles actuales de tasas, con la situación actual que todavía estamos en pandemia, ¿sí? Con la recuperación de Estados Unidos, ¿qué es lo que necesita? Inversión. ¿Y qué es lo que no está promoviendo el gobierno? Y es el problema que tenemos. Para tener una recuperación vigorosa necesitamos inversión, inversión y más inversión.
y el gobierno no la está promoviendo. Ok, entonces la recomendación es que, como siempre, los empresarios les salgan al quite, ¿no? Se pongan de acuerdo, vean una oportunidad en Estados Unidos. Ese es el tema, ¿no? Que hoy Estados Unidos ofrece una oportunidad por la recuperación económica, por cómo está viendo su economía interna, cómo está activando el consumo y una serie de necesidades que quieren obtener de su país vecino. Hay oportunidades para nosotros como mexicanos, ¿no? Hay muchas oportunidades por el aspecto que tú estás comentando, por el crecimiento importantísimo que está teniendo la economía en Estados Unidos. Pero también hay otro tema que ya tiene 2 o 3 años y que en realidad no hemos aprovechado. Como ya te comenté, en China hay un problema ahorita en las cadenas de suministros, por un lado. Y por el otro lado, a pesar de que hubo un cambio en el presidente de los Estados Unidos, el partido, la política, los demócratas no han removido ciertas de las medidas de la guerra comercial que estableció la administración de Donald Trump contra China. ¿Por qué? Porque les son positivas para la economía de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque esas restricciones que tiene Estados Unidos con la economía china no la tiene con la mexicana. ¿Sí? El Tratado de Libre Comercio nos abre grandes oportunidades que China ha dejado, ya sea por los problemas de logística que tiene o ya sea por las restricciones que Estados Unidos le ha impuesto. Pues bueno, tomando el tema aquí, mandando saludos a nuestros amigos que nos están escribiendo del auditorio. Déjenos sus dudas. Si esta información le sirve, compártala para que más personas la conozcan. No olvide activar la campanita también para que le lleguen automáticamente los avisos cuando se suba un video nuevo. También a partir de ahora puede consultarnos también en Spotify para escuchar esta y otras noticias. Respecto a dudas y comentarios también déjenlos, se las haremos llegar también a nuestro amigo el maestro Carlos Alberto Cruz Andrade. Y bueno, pues saludos a nuestros amigos que nos están viendo: Alejandro Peña, José Luis Revilla Olavarrieta, Ramiro Cisneros, Salvador Jiménez Padilla, Eric Flores, Eduardo López, y a todos los que nos están escribiendo en este momento. Buenos días a todos ustedes. Y bueno, maestro, pues muchísimas gracias por tus atenciones, tus comentarios. Te haremos llegar las que nos hacen del auditorio. Por aquí alguno comenta: oye, el Banco de México está diciendo que no puede ofrecerse ningún activo virtual, de forma oficial. No lo puede hacer cualquier negocio de manera oficial, o sea, como una cuestión legal. No hay forma de regularlo, lo mencionó el maestro. Y bueno, muchísimas gracias, maestro, por tus atenciones y tu tiempo para con este espacio. Excelente día a ti y a toda tu audiencia. Buenos días. Y bueno, a usted que nos está escuchando, el favor de su confianza, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes a la hora de costumbre. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.